Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma sessão Ler Olhos nos Olhos, em que conversamos com quem escreve na primeira pessoa. Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de Oeiras e da Rede de Bibliotecas Municipais, com várias parcerias, entre elas a UCLA, o Centro Nacional de Cultura, mas também o Centro Cultural Português em Maputo, Camões, ou a Academia Cabo-Verdiana de Letras de Cabo Verde, a Bienal do Livro de Pernambuco, do Brasil, também do Brasil, a Livraria Martins Fontes, a Feira do Livro de Filo Poços, Sempre um Papo, Filiar Achá, a Pós-Fácio e da Guiné-Bissau, o PEN e a Fundação Fernando Leite Couto de Moçambique. A convidada de hoje é uma escritora espanhola, a Maria Dueñas, a quem dou as boas-vindas. É muito conhecida do público português pelo seu romance de estreia, O Tempo Entre Costuras, que está traduzido em mais de 30 línguas. Ela tem mais 3 livros publicados também em português, As Vinhas de La Templança, Recomeçar e o mais recente, As Filhas do Capitão. Não me vou alongar em biografias, até porque vamos conversar com a Maria e vamos com isto ficar a conhecê-la um pouco melhor, espero. Desde já aviso quem nos acompanha nas várias plataformas que pode colocar perguntas à escritora, serão aqui também respondidas ao longo desta sessão. Eu vou desde já também pedir desculpas, porque vou falar aqui num misto entre um português e um espanhol, aquilo a que nós portugueses chamamos assim carinhosamente o portunhol. Hola María, muchas gracias por Hola, estar connosco. hola María Joao. Además, en España es una hora más y hace mucho frío, me imagino. Bueno, Sí, tenemos muchas, muchas una gracias. gran nevada. Buenas noches a todos, buenas noches María Joao y muchas gracias por estar aquí. Sí, estamos con unas temperaturas extremadamente frías en España y en Madrid en concreto con una gran nevada. Me imagino. Sí. Bueno, hablamos de tu escrita y yo me quería empezar por te preguntar si cuando escribes, si escribes con tu corazón o con tu cabeza. Pues escribo, debo reconocer que escribo más con la cabeza. Intento también volcar parte de corazón, pero quizá porque yo vengo del mundo académico, que suele ser más frío en ese sentido, utilizo unas técnicas más propias casi de la escritura académica en ocasiones que de la mera pasión del corazón. Pero es verdad que, bueno, siempre para crear ciertos personajes, ciertas escenas, tienes que también hacer uso de la sensibilidad, de las emociones, y esas están más en el corazón que en la cabeza. ¿Cómo te convertiste en escritora? Es que tú empezaste a escribir, es una escritora tardía, podemos Sí, decir. sí, sí. Tenías otro trabajo académico, ya lo dijiste, pero ¿cómo ha sucedido? ¿Cómo empezaste y has decidido a escribir? Pues yo fui profesora de universidad durante muchos años, durante casi 20 años de mi vida, y en un momento dado, era profesora de universidad en España, pero en un momento dado estaba trabajando como profesora visitante en una universidad en Estados Unidos, y por primera vez en muchísimos años tenía un tiempo, tranquilidad, y bueno, pensé que me podría gustar contar una historia, escribir un libro, pero siempre imaginé que iba a ser en paralelo a mi vida académica. No pensé, voy a dejar de ser profesora para convertirme en escritora. Siempre pensé que iba a ser una aventura transitoria, temporal. Pero tuve la suerte de que mi primera novela, El tiempo entre costuras, tuvo una gran aceptación por parte de los lectores, por parte de la crítica, de los medios de comunicación. Entonces comenzaron las invitaciones a actos, a ferias, a festivales, a contactos con los lectores, y así me di cuenta de que iba a ser imposible mantener las
las dos actividades profesionales a la vez. Entonces, Ha cambiado tu vida, ¿no? sí, exactamente. Dejé la universidad atrás y ya me dediqué a 100% a la escritura. ¿Y cómo es lidar, cómo es hacer la gestión de ese suceso, de este libro, de este primer libro? Em, bueno, luego lo primero, ¿cómo lo pudiste gerir? Pues al principio en los primeros meses, casi los primeros años, fue un poco más complicado porque yo todavía tenía mi trabajo en la universidad, clases, proyectos de investigación, tenía una profesión full time. Y en paralelo tenía todas las nuevas obligaciones o las nuevas responsabilidades que me iba trayendo la novela, el libro. Entonces, recuerdo el primer año en concreto, el curso académico 2010-2011, la novela se publicó en 2009, hasta 2011 yo no me fui de la universidad, creo, y fue un poco complicado, porque además el éxito de la novela fue un poco como una bola de nieve, ¿no? Que no para de crecer y empezaron las traducciones y empezaron los viajes y al principio eran viajes más pequeños, solo en España, pero después eran ya, con las traducciones eran viajes más grandes en Europa o en América Latina o incluso en Estados Unidos. Y entonces ahí la gestión fue un poco más complicada. Y además yo quería seguir escribiendo. Entonces eran como tres actividades, ¿no? La vida académica, la promoción del tiempo entre costuras, más una nueva novela creándose en mi cabeza. Entonces fueron unos años un poco duros, un poco complicados también en la vida familiar. Mis hijos todavía vivían en casa, tenía que estar pendiente. Pero bueno, al final con ayuda, con paciencia y acostumbrándome a esa nueva vida, todo se fue solucionando. ¿Y dónde viene esa experiencia como escritora? ¿De tus hábitos de lectura? Pues yo creo que es un poco, en gran parte de mis hábitos de lectura, claro, y mi tradición como lectora a lo largo de toda la vida. También soy filóloga, siempre he trabajado en el mundo de las humanidades. No soy especialista en literatura, soy especialista en lingüística aplicada, pero siempre he vivido en el mundo de las humanidades, las letras, la literatura. Y un poco también viene por mi bagaje como profesora, como investigadora también, que me ha ayudado a estructurar historias, a desarrollar tareas de investigación, a ser rigurosa con los textos. En fin, ha sido una gran academia, entre comillas, para después escribir ficción. Háblame un poco de ese proceso de escrita, cómo es el tiempo para la investigación, el tiempo de escribir. ¿Están en paralelo o hay un tiempo para hacer la investigación y otro para escribir? Pues normalmente empiezo unos cuantos meses, 3, 4 meses antes de empezar a escribir. um, Estoy con la novela en mi cabeza, simplemente. Entonces, voy buscando documentación, buscando investigación, voy diseñando un poco cómo creo que va a ser la novela, los escenarios, los personajes, la trama, y buscando la información que necesite acerca de contextos, otros países, otras épocas. A veces es investigación histórica, a veces es investigación geográfica, social, económica, cultural, whatever. Y después, cuando más o menos ya tengo toda esa información clara, después de, como digo, 3 o 4 meses, empiezo a escribir. Entonces ya llego capítulo 1 y empieza la novela. En paralelo sigo investigando si necesito más información acerca de algo concreto, pero cuando empiezo a escribir ya tengo más o menos
la estructura clara, no todos los detalles de capítulo a capítulo, pero sí una estructura más o menos clara de cómo va a avanzar la novela. Y ese periodo de escritura suele llevarme aproximadamente un año, quizá 12, 14 meses, un poco más, pero más o menos en un año y un poquito suele estar terminada. Y en el tiempo entre costuras hay una parte que se pasa en Lisboa. Sí, ¿Cómo hiciste esta investigación? ¿Estuviste aquí? ¿Dónde sí. buscaste la información? Porque es un tiempo muy distinto, es un tiempo donde Sí, hay espías. sí. Háblanos un poco de esta investigación sobre lo que ha pasado aquí en Portugal. Pues bueno, a mí Portugal siempre es un país que me ha gustado muchísimo y Lisboa, una ciudad que he ido muchas veces, la conozco más o menos, pero he ido muchas veces y es una ciudad por la que siento un afecto muy especial. Entonces, al investigar sobre espionaje en la Segunda Guerra Mundial en la península ibérica, Lisboa tenía que estar ahí porque era el puerto de salida desde Europa para los que querían marchar, exiliarse, emigrar o desaparecer e irse a América. Y era un momento apasionante y tratándose de una novela con un intenso componente de espionaje, Lisboa debía estar ahí. Eh, perdón. Entonces hice investigación, bueno, pues hay bastante información al respecto. Por desgracia, algunos de los lugares han desaparecido, ¿no? Grandes hoteles o restaurantes, cafés que entonces estaban en funcionamiento ya no existen. Pero bueno, hay bibliografía al respecto, busqué mucho, busqué imágenes y bueno, componiendo con pedacitos de información más imaginación y ficción, pues así fui trazando todo ese paisaje de fondo. ¿Y vas leyendo mientras escribes? ¿Solo lees sobre las cosas que tienen interés para ti, para la novela? ¿O tienes ganas de leer otras cosas? Pues intento leer otras cosas, me esfuerzo por leer otras cosas, pero verdaderamente lo que más me apetece es leer cosas que tengan vinculación con la novela, ¿no? A veces es una vinculación muy limitada, tangencial, libros de la misma época, del mismo momento, con personajes que puedan resultarme inspiradores de alguna forma. Eh, Intento compaginar, como digo, documentación con lo que no tenga nada que ver, pero mi tendencia al final es hacia la documentación siempre. Háblanos un poco de otro libro, lo último libro que tienes publicado, Las hijas del capitán. Ujú, Es un libro que habla de la inmigración, ujú. y de la historia de estas tres hermanas Arenas, Victoria, Luz y Mona. Am, ¿Dónde has descubierto esta historia? ¿Qué te ha despertado para esta historia? Pues yo quería escribir sobre mujeres que emigraban, mujeres que dejaban su país, España en este caso, y empezaban una nueva vida en algún otro lugar del mundo. Porque casi todas las historias de emigración eran contadas desde el punto de vista de los hombres, porque es verdad que los hombres a lo largo de la historia casi siempre han emigrado los primeros, ¿no? Y ellos contaban o sabíamos sus aventuras, sus desventuras, todos sus movimientos, pero muchas veces arrastradas por estos hombres iban también las mujeres, iban las esposas, iban las hijas, iban las novias que después se casaban, pero de ellas sabíamos muy poco, siempre una visión más masculina, ¿no? De la peripecia de la migración. Y a mí me interesaba explorar la inmigración desde el punto de vista de las mujeres.
Y después, dentro de que España ha sido un país de emigrantes durante muchos años a América Como Latina, Portugal, sí, sí, como que íbamos, Portugal. cruzábamos el océano, Portugal a Brasil y en España íbamos a Argentina, a Brasil a veces también, a Cuba, a Venezuela, Colombia, todo el continente americano. Pero también hubo un número de españoles menor, pero interesante y considerable también, que fueron al norte, que fueron a los Estados Unidos y algunos en concreto en Nueva York. Entonces yo pensé que esa parte de nuestra historia era menos conocida que la inmigración al sur y no había sido explorada en la literatura contemporánea. Y por eso decidí situarlas en Estados Unidos, bueno, y en Nueva York, que es una ciudad fascinante, y es el Nueva York además de los años 30, que está en ebullición. Es, aunque la acción tenga lugar en Nueva York, el trasfondo que dejan detrás en España también es interesante, con la guerra civil, con todas esas ruptura del país en dos mitades, que en cierta forma se traslada también a la emigración. Entonces me pareció que tanto el momento histórico como el escenario y como la experiencia de las mujeres que emigraban eran tres contenidos interesantes para una novela y ahí empecé a escribir. ¿Y cómo miras la situación actual de los inmigrantes en Europa y en especial en España, que sigue llegando a España Sí, migrantes que se ponen sí, en un buque y casi sí. sin condiciones? ¿Cómo ves la situación ahora? Pues la veo con una enorme tristeza, con un dolor enorme y con muy poca esperanza de que se pueda solucionar, porque ya son muchos años y no parece que haya medidas proactivas, positivas, ni por parte de los países de origen, ni por parte de tampoco de los países de acogida. Entonces, rompe el corazón la situación, pero no parece que haya una solución y es desesperante, ¿no? Toda esta gente joven con vidas que podrían ser prometedoras y que se quedan truncadas y bueno, es triste, no creo que haya una solución a corto plazo y creo que deberían hacerse más esfuerzos por todas las instituciones y por toda la ciudadanía para que la situación tan dramática dejara de serlo. Ujú. ¿Y qué podemos aprender con las novelas históricas, de novelas como esta de que hablábamos, sobre la historia? Con tus novelas, ¿de qué forma podemos también aprender la historia con H grande? Sí, bueno, yo intento que quizá por mi faceta pedagógica, ¿no? Intento que dentro de mis novelas haya un contenido de interés para los lectores, más allá de las aventuras de los protagonistas, que haya un trasfondo de interés. Entonces, cada novela tiene un trasfondo distinto, histórico y geográfico. Entonces, pues con el tiempo entre costuras, por ejemplo, pudimos, me lo dicen los lectores, ¿no? Aprendieron pues sobre la presencia española en Marruecos, aprendieron sobre estas historias de espionaje en En Lisboa, Lisboa. en Madrid durante la Segunda Guerra Mundial. Con mi segunda novela, que se tituló en español Misión Olvido y en Portugal se tituló Recomenzar y en Brasil se tituló Lo mejor o mejor de vida está por, lo mejor de la vida está por llegar. Así. O melhor da vida está por chegar. Eso es, eso es. Es que es curioso porque tienen traducciones distintas a veces los títulos en Portugal y en Brasil. Pues aquí podemos aprender sobre la España de los años 50 durante el franquismo, podemos aprender sobre las misiones que establecieron
monjes franciscanos en California, podemos aprender sobre los intelectuales españoles exiliados después de la guerra. En mi novela tercera, La Templanza, podemos aprender sobre el mundo del vino de Jerez, podemos aprender sobre la Cuba colonial española y un poquito sobre México. Y finalmente, en Las hijas del capitán, pues podemos aprender sobre aquel Nueva York fascinante de los años Ujú, 30. ujú. Tenemos una pregunta de Lumar Carvalho que te pregunta, es una pregunta que está ahí relacionada con la cuestión de la inmigración. Si, Sí. si la migración de hoy, humana, no será como un retorno a el nomadismo de los primeros tiempos de la historia. Bueno, es que la emigración ha estado a lo largo de la historia siempre. No es un fenómeno primero antiguo y ahora contemporáneo, ¿no? A lo largo de los siglos se ha emigrado siempre, de una forma u otra, un destino a otro. No sé, los españoles y portugueses empezaron a circular alrededor del mundo en cuanto acabó la Edad Media y el resto de los países europeos igual han emigrado siempre. Ha habido movimiento y gracias a estas migraciones se han formado naciones, se han formado lenguas, se han formado civilizaciones enteras. Entonces, es un nomadismo de otra forma, porque sí tienen un asentamiento, van de un sitio a otro, pero al final es un fenómeno consustancial a la naturaleza humana, el emigrar. La pena es que casi siempre se hace por una fuerza mayor, ¿no? Por necesidad, por huyendo de algo, de la pobreza, huyendo de cuestiones políticas, huyendo de situaciones adversas. Y eso es lo triste, que raramente la emigración es una aventura voluntaria, Ujú. normalmente es la respuesta a una situación difícil. Tus libros han sido adaptados a la tele. Ujú. ¿Tú te gusta implicar en ese proceso de estar presente, trabajar con los equipos en Ujú. ese trabajo de adaptación? Sí. Me gusta, lo intento hasta donde me dejan, porque eh, hay parte del proceso en el que yo puedo intervenir y hay una parte ya que no. Yo normalmente trabajo en la supervisión de los guiones. Suele haber un equipo de guionistas que escriben los guiones, pero yo los voy supervisando, vamos hablando, vamos gestionándolo entre todos. Y después yo ya me tengo que retirar porque el resto ya no es mi... Me gustaría poder participar en elegir actores, elegir escenarios, pero eso ya no es... Hasta ahora no ha sido tanto mi trabajo. A partir de ahora probablemente me involucre un poco más. Hicimos El tiempo entre costuras, que tuvo un gran éxito, bueno, en España y fuera de España. Hicimos también La Templanza, que lo veremos este año 2021 en Amazon Prime Video. Y ahora están en proceso los guionistas con Las hijas del capitán, que será también para Amazon y espero que avance a lo largo de este año. ¿Y tú crees que es este tipo de adaptación a la pantalla, a la tele, es importante en este momento cuando hay cada vez menos lectores y la gente prefiere ver la tele o el cine? ¿Tú crees que puedes ayudar a resgatar lectores? Sí, yo me consta que sí, porque después del tiempo entre costuras de ver la serie, por ejemplo, en España tuvo mucho éxito, pero ya había muchos lectores, pero en otros países, especialmente en Latinoamérica, hubo muchísimos lectores nuevos después de la serie. Cada vez que he ido a ferias del libro, a, eh,
festivales distintos, siempre hay lectores que vienen diciendo, yo te leí al principio, pero siempre hay muchos lectores que vienen y dicen, yo leí después de ver la serie. Entonces yo creo que es bueno para los libros, y las editoriales lo ven igual, con los números en la mano ven que después de haber tenido un título en la tele, en la pantalla, ayuda a las ventas, ayuda a crear lectores y ayuda a generar un favor por la lectura. Y en tu opinión, ¿cuál es el problema con la lectura? ¿Por qué estamos leyendo menos? No lo sé, quizá porque en parte, tú lo has dicho, porque tenemos muchas tentaciones alrededor, ¿no? Todos tenemos unas plataformas a las que es muy sencillo acceder, podemos ver muchas series apasionantes. Yo misma a veces digo, tengo la tentación de leer menos por ver algo. Entonces tenemos la ficción en otro formato. Después también tenemos mil conexiones con el mundo, redes sociales, teléfonos inteligentes que nos permiten todo. Y eso hace que al final del día, aunque queramos, para leer tenemos menos horas. ¿Y cuál es la solución? No lo sé. Ojalá lo supiera, pero es difícil. De todas maneras, yo creo que tenemos que ser relativamente optimistas, porque yo recuerdo cuando empecé a publicar y a moverme en este mundo hace 11 años ya, 12 años, por ejemplo, recuerdo que daban por perdidos a los jóvenes como lectores. Decían que los jóvenes ya no iban a leer más, se perdieron. Y de pronto, bueno, gracias a Harry Potter, no de pronto mágicamente, pero gracias a libros como Harry Potter o algunos otros, los jóvenes volvieron a leer otra vez. A veces es escritores fenómenos o cosas un poco escasamente literarias, pero el caso es que los jóvenes que se daban por perdidos hace una década vuelven a leer. No todos, pero bueno, por lo menos no ha muerto esa capa de lectores. Entonces yo confío en que mientras haya buenas historias que contar, seguir abriendo lectores. Vamos a ver. Dicen, por ejemplo, ahora mis editoras me decían el otro día que con la pandemia, con la COVID-19, se ha vuelto a leer, están las cifras ahí. Uno de los pocos sectores económicos que no ha tenido una incidencia, en las que no ha tenido una incidencia demasiado negativa, ha sido en el sector editorial, porque la gente está en casa y quiere seguir leyendo y quiere nuevas historias. Y tenemos una pregunta de Joana Aires Pereira Leitão. Ella te pide consejos. ¿Qué tipo de consejos darías a quien está a iniciar esta aventura de escrita y que tiene como un sueño de publicar un libro un día? Pues la verdad es que me resulta muy difícil dar consejo porque cada uno tiene que seguir un poco su camino, pero ahora lo fundamental es no decaer, tener la constancia y tener la ilusión para llegar hasta el final. No para decir, quiero escribir, pero no sé, no tengo tiempo, ya veremos cuándo. No, es llegar hasta el final. Y ahora, por suerte, hay formas novedosas de publicar. Ya hay un mundo más allá del canal tradicional. Ahora existe también, además de muchas editoriales grandes, hay editoriales pequeñas, hay autopublicación, hay distintas formas de dar a conocer ese libro. Así que yo aconsejo trabajo, rigor, tenacidad, llegar hasta el final y después ya empezar a buscar un canal para publicarlo. Háblame un poco de las mujeres, porque siempre son personajes muy importantes en tus libros. Son mujeres muy fuertes, valientes, a veces un poco que están fuera de su tiempo y ya están un poco más a frente.
¿Qué te interesa en ese tipo de mujer? Y porque tú no te consideras una escritora para mujeres, No, am, no pero necesariamente. pero las mujeres son importantes en tus libros. Sí, son muy importantes en mis libros como personajes y son muy importantes en mi libro como lectoras también. Yo no busco que dentro de mis lectores haya mayoría de mujeres, pero lo cierto es que las hay. Bueno, las mujeres leemos más en general que los hombres y mis libros de una forma particular tienen una mayor aceptación entre mujeres. Quizá precisamente por eso, porque cuento historias de mujeres que yo intento que sean relativamente reales dentro de la ficción, pero quiero que mis mujeres tengan alma y que tengan entidad por sí misma, que no sean unos personajes eh, creados para resultar perfectos, las protagonistas fantásticas, 100% triunfadoras o 100% mujeres fuertes que tienen toda la vida resuelta, ¿no? Yo quiero que mis mujeres sean un poco como somos los humanos en general y las mujeres en particular, que tengamos luces y sombras, que tengamos momentos de alegría y momentos de tristeza y que tengamos caídas y tengamos remontadas. Intento que tengan un componente humano lo más potente dentro de lo posible. Y bueno, me esfuerzo para que sea así y los lectores, por fortuna, así lo ven y así me lo comentan. Así que en esa línea pretendo seguir, haciendo personajes que sean creíbles, carismáticos, pero con un pozo siempre humano. ¿Y qué te dicen, los hombres que te leen? Mira, eso es muy divertido, María Joa, porque hay muchos prejuicios en la literatura todavía, por desgracia, en la literatura escrita por mujeres y con protagonistas mujeres. Entonces, muchas veces vienen a actos, a las firmas o a las ferias, vienen hombres y es muy gracioso porque pasa muchas veces. Me dicen, yo no iba a leerte. En principio, te voy a ser sincero, yo no tenía intención de leer tus libros, pero mi mujer me convenció o me convenció mi amiga, mi hija. Casi siempre hay una mujer detrás. Y cuando lo leí me di cuenta de que verdaderamente no es un libro en exclusiva para mujeres. Me ha interesado, me ha gustado, lo he disfrutado, he aprendido. Al final tienen una recepción muy positiva, pero existe ese prejuicio previo. Libro escrito por mujer, con una mujer en la portada y con una protagonista femenina, ya no me interesa. Yo creo que ahí hay que hacer pedagogía para romper con eso. Tenemos una pregunta, bueno, un comentario de Brasil, de Marlene Medeiros, que te envía un olá de Brasil. Y gustaría de saber si tú ya estuviste en Brasil y Sí. cómo has sentido la recepción de tus libros ahí. Fantástico, he ido con todos los libros, he ido a Brasil, las cuatro y alguna vez más, pero cada vez que había una novela nueva, he ido a Brasil, normalmente siempre a Sao Paulo, alguna vez también he estado en Río, y bueno, y la acogida excelente porque además he encontrado unas librerías preciosas, eh, unos libreros fantásticos, unos actos para el público muy bien recibidos, con muchos lectores siempre y bueno, una acogida formidable. Me encanta ir a Brasil y cada vez que tenga un libro nuevo espero que sigan yendo muchísimos años porque de verdad que es una alegría para mí. Y estuviste también en la Feria del Libro en Portugal, en Lisboa. También, ¿Y fantástico. cómo es tu relación con tus lectores portugueses? Pues es que en ese sentido yo casi no aprecio diferencias. Es una relación
cercana, cordial, atenta. La Feria del Libro de Lisboa me encantó porque es al aire libre, hacía ya calor en primavera, casi verano, creo que fue. No recuerdo el mes exacto, pero entre primavera y verano, Sí. muy bonita, muy viva, mucha gente, muy al aire libre. Y los lectores al final vienen siempre con ilusión de conocerte, te comentan algo, quieren una firma, te trasladan sus impresiones sobre el libro y bueno, para mí fue una alegría ir con las hijas del... No, fui con la Templanza cuando íbamos a tener las hijas del capitán, que Porto Editora hizo un abanico, recuerdo, muy bonito para el calor, con las hijas del capitán y bueno, y espero volver porque la acogida, el equipo editorial, los lectores, todo el mundo se portaron con muchísimo cariño. ¿Y cómo has vivido este año todo de pandemia? Además, la situación en España ha sido muy crítica. Nosotros ahora en Portugal también estamos en una situación muy crítica. ¿Cómo has vivido ese tiempo de te quedas más en casa? ¿Has tenido más tiempo para escribir ya que no hay ferias de libro, festivales? Sí, esa ha sido la parte buena dentro del horror de la pandemia, porque ha sido un horror para el mundo entero. Y en España, además, como dices, empezó desde el principio con mucha fuerza y nos pilló a todos con sin preparación ninguna, sin conocimiento ninguno, desbordados por la situación y la verdad es que fue un horror. Yo recuerdo que estaba a punto de irme a Argentina precisamente a una feria del libro, tenía que volar un miércoles, el lunes cancelamos el viaje y el domingo cerraron, llegó el confinamiento total a España. Y entonces, dentro del horror, para mí ha sido relativamente positivo porque, como dices, al eliminarse todas las actividades, que es muy triste, pero también eso ha servido para que yo ganara tiempo, al tener menos viajes, menos actos públicos, tenía que salir menos de casa y tenía más días para encerrarme a escribir. Y entonces, bueno, pues gracias a eso he conseguido terminar una nueva novela, pero bueno, creo que positivo ha sido para muy pocas personas. Creo que ha sido un momento triste, que además, incluso teniendo tiempo para escribir, la capacidad de concentración era menor porque estás pendiente de las noticias, pendiente de las cifras, pendiente de la situación. Así que no ha sido una experiencia con un resultado positivo, pero no ha sido una experiencia vital, hermosa en absoluto escribir esta novela y ojalá pronto nos veamos una luz al final del túnel y llegue una solución definitiva. ¿Y cómo miras la situación ahora en España? ¿Está más tranquila? ¿No? No, después de Navidad, otra vez ya dicen que estamos en una tercera oleada. Ah, La Navidad había un problema que es cómo gestionar la Navidad, porque los españoles, los portugueses también, pero los españoles somos peores, somos mucho la calle, la fiesta, el abrazar, celebrar, y eso ha sido terrible, ha sido una cantidad de contagios espantosa y no. Estábamos muy optimistas porque venía la vacuna, pero al final estamos en una tercera recaída, en una tercera oleada y la situación no parece que vaya a tener una solución de momento. ¿Y cómo tú crees que este año vaya a cambiar nuestras vidas? ¿De qué forma nos va a cambiar nosotros? Pues mira, a mí me gustaría decir que nos va a cambiar, que nos va a hacer más responsables, que nos va a hacer valorar más las cosas importantes. Me gustaría poder decir eso, pero creo que no nos va a cambiar tanto. Creo que vamos a seguir siendo, cayendo en los mismos errores constantemente, porque lo estamos viendo. Después de lo duro que fue
la primera oleada, los meses de marzo, abril, mayo, llegó el verano y se nos olvidó y volvimos en octubre otra vez, volvimos a caer, nos recuperamos un poco y llegó la Navidad y se nos olvidó. Entonces me gustaría que nos cambiara, que nos hiciera a todos más conscientes, más responsables, más íntegros incluso, más compasivos, más generosos, pero lo veo un poco difícil porque vamos tropezando una y otra vez en el mismo. Ya dijiste que tienes un nuevo libro, una nueva Sí. novela. ¿Te gusta hablar de lo que estás a escribir? No. No, no digo nunca nada, no adelanto nada. Bueno, ni yo quiero adelantar ni puedo porque todavía no tenemos ni fecha de lanzamiento. Toda esta otra consecuencia de la pandemia es que todos los calendarios y programaciones se han trastornado y entonces no hay fecha todavía para la nueva novela, pero casi nunca cuento nada, así que de momento silencio. Nada, silencio. Pero no Bueno, creo que tardemos mucho. bueno, un secreto que luego espero que podemos Sí, descubrir. no, seguro, seguro. Además, siempre, casi siempre por la cercanía de nuestras lenguas, la traducción al portugués, tanto para Portugal como para Brasil, son casi siempre las más rápidas. O sea que poco después de que se publique en España ya estará en portugués también. Bueno, vamos a esperar. Sí, No tardará mucho. no. María, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta sesión a hablar de ti, de tu escrita, de tus libros. Y seguro que muchos lectores que nos escuchan en diferentes partes del mundo donde se habla portugués, que van a procurar tu nuevo libro cuando vaya a salir en portugués. Ojalá. Muchísimas gracias a ti, María Joao. Perdonad mi falta de más español que portuñol. Vosotros habláis mejor español que nosotros, es una vergüenza. Pero muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a toda la organización del evento y, por supuesto, a los lectores que reciben todos mis libros, a los editores que hacen posible que lleguen a las librerías y seguro que nos vamos a reencontrar cuando pase este tiempo tan terrible, estos meses este año pasado, este año próximo tan terrible. Seguro que volveremos a llenar las ferias del libro, las librerías y volveremos a reencontrarnos. Muchísimas gracias, muito obrigada siempre. Muito obrigada, Maria Duenhas. Gracias tanto. Vosotros. Ler Olhos nos Olhos é uma iniciativa, recordo, da Câmara Municipal de Oeiras e da rede de bibliotecas municipais. A próxima sessão, Ler Olhos nos Olhos, será na próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro, às 9h30, e será uma conversa com o escritor Mia Couto. Muito obrigada por estar desse lado. Continua a acompanhar-nos.